La República Argentina es un país soberano de América del Sur. El Estado Nacional convive con 24 entidades estatales autónomas, de las cuales 23 son provincias que preservan todo el poder no delegado constitucionalmente a la nación, y una es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, designada por ley como capital federal. Integra el Mercosur, bloque del cual fue fundador en 1991, la Unión de Naciones Sudamericanas, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Estados Americanos y, por supuesto, la Organización de Naciones Unidas. Con el mayor índice de desarrollo humano de Latinoamérica, una infraestructura industrial progresista, un avanzado nivel de desarrollo científico y tecnológico, una industria cultural propia, sólida y pujante, Argentina se posiciona entre los países más avanzados del mundo. Debido a su crecimiento, es uno de los 3 estados soberanos latinoamericanos que forma parte del grupo de los 20 países más ricos e industrializados del mundo. La Argentina es el país más visitado de América del Sur y el 4º más visitado del continente americano. Dotada de un inmenso territorio con grandes atracciones turísticas, una variedad de climas enorme, maravillas naturales, cultura, costumbres y gastronomías famosas a nivel internacional, un grado de desarrollo muy alto, buena calidad de vida y una infraestructura bien preparada. Conozca el país del tango a través de su diplomático acreditado en Venezuela. En este acostumbrado encuentro, en el que la diplomacia es la protagonista, conozca Argentina, un país que vive en unión y libertad. Para embajadas y embajadores es un agrado conversar con los jefes de misión diplomática acreditados en Venezuela. Pueden ser embajadores o encargados de negocios. En este caso es Eduardo Porretti, ministro consejero, pero encargado de negocios de la Embajada Argentina en Caracas. Eduardo, ¿cómo están las relaciones entre Venezuela y Buenos Aires? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar en este programa, estar hablando aquí contigo hoy. Y es un gusto también estar aquí en Globovisión. Nosotros en la Embajada tenemos un sinnúmero de actividades que cubren no solamente el aspecto político, sino también el económico y el cultural. Y tenemos una intensa trama de relaciones con la sociedad venezolana. Así que trabajamos muchos en distintos aspectos, en algunos que son visibles y en otros no tanto, buscando enfatizar las posibilidades que tenemos en la relación bilateral. Son muchos los años, ¿no?, de relaciones entre Argentina y Caracas y Venezuela, y muchos los intercambios permanentes, ¿no? Son muchos, son años son etapas que han tenido diferentes modalidades. Ha habido una simpatía recurrente entre los pueblos y cíclicamente también entre los gobiernos. La Argentina también ha podido aprovechar la simpatía y la solidaridad de los venezolanos en algunos de nuestros momentos más aciagos, en particular en la última dictadura militar, y ha sido muy receptiva y solidaria con gente perseguida en esa época, y desarrollaron aquí varios argentinos distintas actividades como periodista, particularmente como cineasta, como fotógrafo, y siempre pudieron lucirse y aprovechar sus capacidades tanto en Caracas como en el interior del país. El fútbol sigue siendo el deporte argentino. ¿Has conocido un poco el béisbol en Venezuela? He conocido un poco el béisbol en Venezuela, vengo más o menos entrenado porque viví muchos años en La Habana y muchos años en Nueva York, pero la complejidad del béisbol siempre me sorprende. Lo que tiene de bello el fútbol es que es más fácil de digerir teniendo en cuenta que es un deporte muy plástico, y hay una fuerte relación entre la identidad cultural y, diría yo, la masculinidad en el caso de Argentina respecto al fútbol. ¿Cómo has visto ese afecto del pueblo venezolano católico por el Papa argentino? Bueno, el fenómeno de Bergoglio, de Francisco I, es un fenómeno universal, es un fenómeno que también, humildemente, me parece que tiene un toque de argentinidad allí. Hay un trato horizontal, hay un interés del nuevo Papa para involucrar a la Iglesia en los aspectos terrenales. Eso es una cosa muy saludable. El pueblo venezolano es un pueblo muy religioso, con distintas modalidades religiosas, y nosotros vemos con mucha simpatía ese acercamiento a la Santa Sede. Tiene una experiencia muy interesante en derecho internacional, en problemas limítrofes, sobre todo de situaciones difíciles cuando Argentina y Chile casi llegan a una guerra, y el Vaticano intervino de una manera muy interesante, ¿no? Esa es una historia muy interesante y que salió afortunadamente bien. En la última dictadura militar argentina hubo una hipótesis de conflicto muy concreta con el gobierno chileno entonces, que estaba bajo la dictadura de Augusto Pinochet,
y la diplomacia vaticana con el recién elegido Karl Wojtyła, el arzobispo de Cracovia, polaco, llamado Juan Pablo II, tuvo una rápida reacción y la diplomacia vaticana, que siempre es muy preparada, que siempre es muy sofisticada, envió allí al cardenal Antonio Zamoré, que hizo un trabajo muy interesante desarmando lo que ya era un conflicto militar inminente. Y en el caso de Venezuela, precisamente puede servir de ejemplo esos modelos de negociación. Ustedes han tenido experiencia con la Iglesia Católica, porque también hay diplomáticos del Vaticano especialistas en esto, ¿no? Sin duda. Bueno, yo no voy a opinar sobre una negociación en curso, pero sí debo reconocer públicamente que la diplomacia vaticana es muy sofisticada y tiene una capacidad especial y particular y una sensibilidad en el manejo de situaciones de crisis en materia de relación bilateral, y probablemente ese haya sido el motivo por el cual el Papa haya designado a Monseñor Cheli en esta difícil negociación, en la que por supuesto él está muy dotado dado su historia profesional, que incluye una estadía en Argentina precisamente en la época en que el cardenal Zamoré en el año 78 estuvo en Buenos Aires y Santiago de Chile. He visto que en los foros internacionales la Malvinas siempre es un reclamo argentino, es una lección para muchos pueblos. Ha habido una política continua en ese reclamo de esas islas que son argentinas, ¿no? Sí, sin duda. El reclamo sobre la cuestión Malvinas, que refiere no solamente a las islas, sino a los espacios marítimos circundantes y a un grupo de islas, las Sandwich y las Georgias del Sur, es un reclamo que tiene 153 años, es un reclamo permanente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, de la República Argentina luego constituido, y no es solamente un reclamo argentino, sino que es un reclamo latinoamericano, caribeño y global, porque tiene que ver con el respeto a las decisiones de los organismos multilaterales, el respeto a las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la necesidad de respetar también la geografía, que no miente en este caso. De hecho, ha habido mucho interés de ustedes en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización y en otras áreas, y siempre lo plantean en todos los eventos internacionales, ¿no? Hemos sido muy constantes. Esto es una política de Estado, no solamente en el C24, en el Comité de Descolonización, sino en distintos escenarios. Es una cuestión y un reclamo y una dimensión que no solamente refiere a algo que es legítimamente necesario seguir insistiendo, sino también que refleja cierta unidad latinoamericana y caribeña. Me parece también que es uno de los tópicos que se han ido manteniéndose a través de distintos partidos políticos en Argentina, e incluso en la época de las aciagas dictaduras. Ese reclamo se mantuvo y yo creo que ahí hay un elemento muy interesante para comprender por qué tanta persistencia, porque entre otras cosas tenemos razón. Seguimos conversando con Eduardo Porretti, encargado de negocios de la República Argentina en Venezuela. Más adelante preguntaremos para que nos explique un poco el sistema político argentino, el sistema constitucional y algo de la historia argentina hasta nuestros días, por esa hermandad que, como él decía, une a Argentina con Venezuela. Ya regresamos.